Un grande saludo a todos. Vos diré también Shabbat Shalom, porque ya sé que algunos estáis en Shabbat. Mas yo vos hablo de Dallas, donde ainda es el día de viernes, el 4 de julio 2025. Es, como ya sabéis, el día de independencia de los Estados Unidos de la América. Debo de siempre hacer atención para decir que estoy hablando de los Estados Unidos y no solo de la América, porque ya sé que la gente de otros países de la América les viene fuerte si decimos América para decir los Estados Unidos. En todo caso, vos quise decir que hoy el email del Jajam Daniel Busquilla, que era de Los Ángeles y ahora vive en Israel, nos hizo acordar de un acontecimiento del 4 de julio en 1976, mientras que en América se fiestaba el 200 aniversario de la independencia. Perdón, no en América, en los Estados Unidos. Los haberes eran de la salvación en Entebbe, Uganda, donde los terroristas habían secuestrado a los pasajeros del avión Air France y los iban a matar, y la fuerza de defensa israeliana vino a salvarlos debajo de la dirección del coronel Yoni Netanyahu, que malorosamente fue matado en esta operación. El 4 de julio de 1976 era un día de Alja. Daniel Busquilla tenía 2 años. Algunos de nosotros, puede ser, teníamos unos cuantos años más, pero todos nos acordamos de aquel acontecimiento y de la alegría que sentimos cuando supimos de esta salvación en Entebbe. Un año pasamos un año muy difícil con los haberes de Israel. Hoy quiero augurar a todos los de los Estados Unidos un Happy 4th of July. Esperamos que nos vengan días de paz y tranquilidad en Israel, aquí en América y en todo el mundo. Shabbat Shalom a todos, con mucha amistad.